Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Soy Carlos Sogor y quería daros las gracias por vuestro apoyo y vuestras recomendaciones en iTunes, vuestras descargas, vuestras suscripciones, porque en solo 2 meses de podcast del vendedor profesional habéis conseguido que superemos las 500 descargas por episodio, las 1000 descargas diarias y que estemos de forma continua o de forma recurrente entre los podcasts recomendados por Apple en iTunes y además el número 1 o el número 2 en la sección de negocios o finanzas. Hoy, como cada viernes, vamos a hablar de dirección comercial, vamos a hablar de gestión de personas, de liderazgo, y hoy vamos a hablar en concreto de mejorar el rendimiento de vuestros empleados, en concreto de los vendedores, pero que podría trasladarse o podría diferirse a cualquier tipo de empleado. Os voy a dar unas cuantas pautas para que realmente vuestros empleados sean más rentables, consigan más resultados. Lo primero que tenéis que hacer es eliminar la burocracia. Y entendemos por burocracia todo aquello que es información redundante o que es pasos que no aportan nada de valor a un proceso. Como he dicho muchas veces, en Lean Six Sigma, en el tipo de gestión de procesos, de consultoría de procesos a la que yo me dedico, tenemos un diagrama que se llama Value Stream Mapping, que es el mapa de valor del proceso. Ahí es donde definimos qué cosas del proceso son imprescindibles o necesarias y qué otras cosas son únicamente burocracia. Si tenéis ganas de tener más información, en Internet hay información suficiente sobre el mapa de valor del proceso, el Value Stream Mapping, pero si queréis más información no dudéis en consultarme, en pedírmelo a través del formulario de contacto de vendedor.pro. Tengo un par de artículos que explican bastante bien cómo funciona el Value Stream Mapping y además os enseñan muy rápidamente cómo realizar vuestro Value Stream Mapping. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a conseguir eliminando la burocracia? Pues lo que vamos a conseguir es que nuestros empleados funcionen de forma más eficiente y rápida, pero además vamos a evitar la frustración. No hay nada. De hecho, un amigo, un psicólogo, me decía, estábamos hablando de temas de estudios psicológicos y me decía que una de las formas de romper la voluntad de las personas es demostrarles que el trabajo que están realizando no sirve para nada. Que eso hace que las personas se desmoronen, que pierdan toda la voluntad y de esa forma los puedes malear a tu antojo. Me comentaba que hay una serie de ejercicios, por ejemplo, los que se hacen en el ejército o los que se hacen en las cárceles, y es que, pues por ejemplo, en el ejército te dicen, hazte la cama, y cuando tú te haces la cama, lo que te hace el sargento chusquero de turno, te mira la cama y dice, ahí hay una arruga. Pero en vez de dejarte arreglar esa arruga, lo que hace es vuelve a quitar todas las sábanas y todo y te dice, vuelve a empezar y hazla bien. ¿Qué pasa? Que tras 3 o 4 veces de que en vez de resolver ese problema concreto a ti te obligan a volver a empezar desde el principio, lo que hacen es doblegar tu voluntad. En las empresas nos pasa algo similar. Es decir, lo que pasa que en las empresas, al contrario de lo que pueda parecer en el ejército o en las cárceles, nosotros no tenemos que doblegar la voluntad de nuestros trabajadores, porque eso es esclavismo. Nosotros lo que tenemos que conseguir es no solo que trabajen contentos y felices, sino que además den el máximo rendimiento. Tenemos que conseguir mejorar su rendimiento. Ese es el nombre del episodio de hoy. Mejora el rendimiento de tus empleados. Entonces, para conseguir mejorar ese rendimiento, vamos a quitar todas aquellas partes del proceso que no dan absolutamente ningún valor y que además obligan a hacer una y otra vez la misma tarea repetitivamente sin, como digo, adquirir ningún tipo de valor en esa tarea. Otra cosa que se puede hacer también es aprender a delegar eficientemente, concediendo la mayor autonomía posible a tus empleados. De hecho, si entráis en csogor.es o buscáis simplemente en Google Carlos Sogor aprende a delegar,
Hay un post que escribí para el último blog, para el blog de Rafa Osuna, en el que os enseño no solo los problemas de no delegar eficientemente, sino además os enseño cómo aprender a delegar, que es muy importante. No obstante, más adelante en este podcast hablaremos también sobre cómo aprender a delegar, pero os remito a ese post para que le echéis un vistazo y seguro que encontraréis cosas muy interesantes. Lo siguiente que tenemos que hacer para mejorar el rendimiento es dejarnos de hacer evaluaciones de desempeño anuales y empezar a hacer evaluaciones de desempeño cada mes o cada semana. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos las reuniones de desempeño anuales? Pues que el empleado solamente siente que le escuchas o siente solamente que le valoras una vez al año. En cambio, si nosotros lo que hacemos es valorarlos cada semana y darles feedback cada semana, el empleado no se siente desasistido. Yo soy ferviente defensor de las reuniones bien hechas, ya lo he dicho muchas veces en este podcast, y mi consejo es que empecéis a realizar reuniones con mayor asiduidad, pero reuniones de desarrollo, es decir, reuniones en las que os sentéis 15 minutos, 20 minutos con una persona y le preguntéis sobre cómo se ha sentido haciendo las cosas, qué le gustaría que mejorara, cómo piensa él que podría mejorarse la forma de trabajar, qué herramientas necesitaría. ¿De acuerdo? En esas reuniones es muy importante que escuchéis mucho y habléis muy poco. No se trata de decirle lo que vosotros queréis que hiciera o lo que vosotros haríais si fuerais él. Se trata de que él os transmita cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus problemas y vosotros le ayudéis a resolverlos. Es una especie de coaching, pero desde un punto de vista consciente y siempre con el aumento de los resultados del rendimiento en la cabeza. Otra cosa que podéis hacer para mejorar los resultados es aumentar la innovación y la circulación de ideas en vuestra empresa. Pasado un tiempo, los empleados pierden el interés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si se hace algún concurso de ideas, yo os lo digo porque en la empresa donde yo trabajo, que muchos de vosotros conocéis, bueno, la mayoría conocéis si vivís en España o Latinoamérica, yo trabajo en Telefónica. Y cada 6 meses se lanza un concurso de ideas. Con eso lo que se consigue es, primero, que estés motivado porque tienes interés en ofrecer todo tu expertise, todas tus capacidades, todos tus conocimientos y tienes un lugar donde volcarlos. Y además la compañía te escucha y además te contesta y te dice, oye, mira, nos ha gustado este proyecto, pero hemos decidido elegir tal otro por esto y por esto. Pero tú tienes la sensación de que como mínimo han leído tu proyecto y eso da ganas de seguir trabajando. Así pues, si quieres mejorar los resultados, empieza a hacer que las ideas circulen. Empieza a utilizar herramientas sociales como Yammer, como grupos privados en Facebook o en LinkedIn o en Twitter para que haya feedback continuo y que haya circulación de ideas continua en tu empresa. Además, deberías de tener un plan comercial. Es decir, ya hemos dicho que los empleados pierden el interés por mejorar la compañía y que por eso hay que hacer los concursos de ideas, pero también pierden el interés porque muchas veces piensan que ya han llegado a vendedor. Llegué a vendedor y vendedor moriré. Es la frase que he oído alguna vez decir en alguna reunión. Es difícil motivar solamente con dinero o con consecución de objetivos. Es importante crear un plan, una carrera comercial o una carrera laboral. Sobre todo, si no tenéis muy claro cómo crear un plan, una carrera comercial o una carrera laboral, mi consejo es que no os volváis locos. Es decir, no, esto no va de que yo tenga que seguir ascendiendo. Esto no es como los funcionarios que tenían los trienios. No, estamos ya en el siglo XXI y exige un poco más de creatividad. Yo normalmente lo que recomiendo para hacer carreras comerciales o carreras laborales, lo que recomiendo es desarrollar proyectos especiales. Además, proyectos especiales con duración determinada. Pues yo qué sé, oye, pues tú que eres vendedor, ahora durante 8 meses o durante un año vas a estar en este proyecto de desarrollo de la mejora de tal aplicación. Nosotros además, la gente que nos dedicamos a la consultoría de procesos, nos gusta
mucho hablar de proyectos. Nos gusta mucho hablar de proyectos porque los proyectos motivan, porque al final, al tener una entrada fija de tiempo y una salida fija de tiempo, es decir, tienen una duración determinada, la gente sabe que tarde o temprano va a acabar y tiene ganas de acabar. Pero además, por otro lado, no quiere que acabe porque lo que está haciendo cree que está ayudando a mejorar algo, ¿de acuerdo? Entonces, en el tema de la consultoría de procesos, muchas veces lo que hacemos es empezamos a elegir expertos, elegimos delegados, elegimos gente interesante que en un momento dado nos pueda ayudar. Esa gente que entra en esos proyectos normalmente se siente mucho más motivada porque tiene la sensación, pues como hablábamos del punto anterior de la innovación y la circulación de ideas, tiene la sensación de que está contribuyendo a la empresa. Importante. Otro punto que tienes que tener en cuenta para mejorar tus resultados es aclarar las prioridades. Decimos que nos importan los resultados, pero al final nos dedicamos a controlar un montón de cosas que no tienen nada que ver. Y eso al final se reduce en fiscalización. Fiscalización de los empleados, fiscalización de los vendedores. Lo he dicho muchas veces y lo volveré a repetir las que haga falta. Tienes que definir cuáles son tus objetivos, cuáles son las métricas y las herramientas de control y cuáles serán los KPIs. Para pagar, utiliza únicamente los objetivos. Para controlar, utiliza únicamente los objetivos, para controlar a la gente, los resultados de sus objetivos. Y todo lo demás, pásalo a KPIs. Y los KPIs tienes que aprender a gestionarlos y más adelante en este podcast hablaré de ello, de cómo. Ya hemos aprendido a cómo definir KPIs, pues vamos a aprender a cómo trabajar con KPIs, con la gente, ¿de acuerdo? Pero como digo, eso será en un podcast posterior. Y el último, la última herramienta para mejorar el rendimiento, y esta sin duda para mí es la más importante desde el punto de vista de liderazgo personal, es que resuelvas los problemas que te planteen. Y si no los resuelves, por lo menos explica por qué no los puedes resolver. Conozco muchos jefes, muchísimos, me he encontrado de bruces con muchos de ellos, jefes que te escuchan, que te dan apoyo, jefes que intentan generar buen rollo, que te intentan ayudar a desarrollarte como persona, pero que no arreglan tus problemas del día a día. Y eso te desquicia. ¿Por qué? Pues porque cuando tú tienes un problema, lo que necesitas es alguien que te lo solucione. Si no eres capaz de solucionarlo tú, necesitas ayuda para que alguien te lo solucione. A nadie se le arreglan los problemas diciéndole, venga, anímate, no pasa nada, sí, tienes un problema, pero tú sé positivo. Yo no quiero que tú me digas que sea positivo. Yo lo que quiero es que me ayudes a arreglarlo, porque es un problema que no me deja trabajar ahora. Entonces, yo tengo una frase que además le repito en los cursos y en los cursos de dirección comercial y de habilidades directivas. Hay una frase que le repito a mis alumnos y que además siempre que hago consultoría a directivos les repito la misma frase. Si no vas a hacerle la vida más fácil a tus empleados, ellos van a terminar por hacerse a sí mismos la vida más fácil. Y hacerse la vida más fácil un empleado es una de dos: o trabajar menos o que le importen menos las cosas. Y al final, lo que nos pasa muchas veces cuando llegamos a un sitio donde hay funcionarios o cuando llegamos a correos, nos da la sensación de que la gente que hay allí, sí, tiene que trabajar sus 8 horas, pero es que las cosas le dan igual. Se convierten en burócratas y funcionarios que no tienen interés por resolver los problemas de los clientes, no tienen interés por mejorar las capacidades ni los resultados de la empresa y entonces poco a poco se van volviendo conformistas, hasta que no dan resultados. El título de este podcast era ¿Mejora el rendimiento de tus empleados? Pues bueno, si quieres mejorar el rendimiento de tus empleados, tienes que empezar por resolver sus problemas. Una buena forma, como he dicho, las reuniones semanales. Oye, cuéntame, ¿cuál es tu problema? ¿Qué podría hacer para que trabajes mejor? ¿Qué podría hacer para que consigas más resultados? Y si resulta que vuestro empleado os dice, pues mira, para que yo trabaje mejor, dame más días libres. Mira,
Debes de entender que eso no lo podemos hacer por esto, por esto, por esto y por esto. Ahora bien, si lo que os dice es, pues mira, para trabajar mejor yo creo que deberías de cambiarme, pues yo qué sé, el bolígrafo por un lápiz. Joder, pues si está dentro de vuestras posibilidades y va a hacer que trabaje mejor, mira, te hemos conseguido este lápiz a cambio del bolígrafo. Pues ya está. Hay veces, de verdad, os sorprendería la de cosas tan sencillas cuando trabajamos en consultoría de procesos y en eficiencia, os sorprendería la cantidad de cosas sencillas que no se solucionan porque el jefe no escucha al empleado. Pero cosas sencillas hasta el punto de que yo he tenido casos de gente que me ha dicho, oye, mira, simplemente con que me dejaras cambiar esta herramienta por esta otra, yo podría producir más. Y le preguntas, vale, pero ¿cuánto más? Y te dice, podría incrementar por 2. Y dices, vale, ¿cuánto cuesta esa herramienta? Pues yo qué sé, se me está ocurriendo herramientas de software. Yo me he encontrado casos en los que simplemente poniéndole en la mano a una persona una aplicación para que pueda gestionar pedidos a través de esa aplicación, en vez de tener que llegar a su casa o llegar a la oficina, mecanizar el pedido en una hoja Excel, exportarlo, pasarlo por correo electrónico, que luego otra persona lo mecanice. Simplemente cogiendo y diciendo, oye, mira, yo quiero, en vez de tener que hacer mis pedidos cuando llegue a la oficina a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, quiero poder hacer esos pedidos en movilidad. Y entonces hablas con un desarrollador de aplicaciones y le dices, oye, ¿qué me cuesta que esta hoja Excel o este formulario, que además se puede hacer fácilmente con formularios, con OneDrive, con Google Drive, tal? Oye, ¿qué me cuesta que este formulario me lo pongas en un teléfono móvil con Android o con iOS o con Windows Phone o lo que sea? 300 pavos. Y resulta que una vez que pones eso, aumentas el número de pedidos, aumentas un 20% y además la gente trabaja un 20% menos de tiempo. ¿Cómo crees que van a estar esos empleados? ¿Más contentos o menos contentos si trabajan menos y ganan más? ¿Qué te ha costado? ¿300 euros? Da igual. En menos de un mes o en un mes lo vas a amortizar. Y a cambio vas a tenerlos trabajando 6, 7, 8 meses hipermotivados porque les has resuelto un problema. Nada más. Muchas gracias, que paséis buen fin de semana y hasta el lunes.